México, porque el grupo en el poder pues utilizó todas las mañas, utilizó los programas sociales, metió ahí todo el gabinete, rebasó los topes de gastos de campaña con absoluto cinismo y bueno, es lamentable que a lo mejor las preferencias le beneficien. Ellos operaron para dividir a la oposición, es la única forma como el PRI puede ganar. Operan desde el gobierno para que la oposición vaya fragmentada, dividida, pulverizada, y ellos pues tengan así la posibilidad. Y a pesar del gran ánimo de cambio que hay en el Estado de México, pues bueno, tienen una pírrica ventaja en el conteo rápido. Se van a tener que abrir todos los paquetes porque hay dos causales, una si el 1% de los es menor la diferencia al 1%, o si los votos nulos son mayores a la diferencia que hay entre los dos candidatos. Me parece que este segundo causal se va a dar, entonces se va a tener que hacer un total recuento. Pero independientemente de lo que arroje el recuento, hay elementos de sobra para que se anule la elección por los excesos, el rebase de topes de campaña, la compra de voto, etcétera. En Nayarit se volvió a demostrar que cuando se une la oposición pues es muy competitiva, y aquí en Nayarit pues arrasó la alianza que se dio, arrasó en gobernador y arrasó en diputados y arrasó en los principales municipios. Nayarit se desprizó, por decirlo una palabra, gracias a las alianzas. Y Coahuila, pues bueno, la moneda está en el aire, está muy cerrada, seguramente habrá recuento ahí también. Hay un gran ánimo en contra del PRI, del gobierno, pero insisto, donde la oposición va dividida y pulverizada, el PRI tiene más oportunidad. Fernando, ojalá que, bueno, se limpie la elección. Fernando, en ese sentido, ¿fue irresponsabilidad de las autoridades electorales salir a dar el conteo rápido en las condiciones en las que se estaba dando la jornada? Bueno, ya tienen obligación de ley de dar a conocer el conteo rápido. Tú te acordarás en 2006 cuando no se quiso dar el conteo rápido y dijo el entonces Instituto Federal Electoral que no daba las tendencias porque estaban muy cerradas. Bueno, eso generó gran incertidumbre y entonces puso en la ley de la obligación que tiene la autoridad electoral de dar el conteo rápido. Lo que llama un poco la atención es que lo dieron con el 74%, cuando el mínimo es el 75%. Creo que se apresuraron a darle, incluso lo dieron antes de las 10 de la noche y antes de tener el 75%. Eso sí llama a suspicacia, digamos, pero de que tenían que darlo, bueno, es por ley después de lo que sucedió en 2006, de que el instituto se guardó esa información, pero que lo hayan hecho con el 74%, pues es bajo, cuando el mínimo debió haber sido 75 al menos, y cuando lo dieron minutos antes de las 10 de la noche, cuando estaba pactado a las 10, es decir, pudieron haber esperado tener más información. Pero bueno, tendrá que haber un recuento total voto por voto, pero insisto, la calidad de la elección en el Estado de México es muy baja, muy paupérrima. La compra del voto, los gastos, el rebase de gastos de tope de campaña, pues fue obsceno lo que hizo el gobierno, metiendo a todo el gabinete presidencial ahí repartiendo programas. Tú que has defendido estos frentes amplios o alianzas PAN-PRD, ayer Josefina Vázquez Mota dijo que se trató de una elección de Estado, básicamente como la estás tildando tú esta mañana con nosotros. ¿No hablaría de un gran compromiso con la gente si el ex candidato o candidato del PRD a la gubernatura del Estado de México, Juan Cepeda, pidiera cerrar filas para apoyar el recuento voto por voto, casilla por casilla que quiere Andrés Manuel López Obrador, y de alguna manera unir a la izquierda en el Estado de México en este momento histórico, sí, Fernando? Sí, por supuesto, pero además por un asunto, claro, respeto a la legalidad. La legalidad habla de que se tienen que abrir las casillas si hay una diferencia menor del número de votos nulos. Parece que esa es la causal que se va a dar. Además está muy cerrada la elección y además porque fue un cochinero la elección. Entonces, por congruencia, por cuestión de legalidad, tienes toda la razón. Hay que cerrar filas para pedir el recuento ahí. Ahora, una parte de la historia. Ricardo Anaya, presidente del PAN, le ofreció a Alejandro Encinas ser candidato de una alianza PAN-PRD. Si Alejandro Encinas
hubiera aceptado esa posibilidad, estaba muy cerca. Quizás ahorita tendríamos otra historia y veríamos a un candidato de izquierda haber sido gobernador de Estado de México con absoluta amplitud. Pero bueno, dicen que lo hubiera es el tiempo de los ingenuos, ¿no? Claro. Pero y también hay que decirlo, tú eres muy crítico de Andrés Manuel López Obrador, dices que por la soberbia de Andrés Manuel no se logró esa unidad. ¿No hablaría de una madurez política un Juan Cepeda que, a pesar de dándote por tu lado, a pesar de esa soberbia que tanto han dicho de Andrés Manuel, que Juan Cepeda, por el bien de la izquierda, por el bien del pueblo, que ese pueblo que defendió, incluyendo Nezahualcóyotl, vaya y busque unir a la izquierda? Sí, claro, y más en la demanda de legalidad. Yo creo que en el asunto de legalidad en el Estado de México, de que se limpie la elección y en su caso que se anula, tenemos que ir juntos, pero esto tiene que ser recíproco. Fíjate que cuando tú quieres aliarte con alguien, pues le llamas por teléfono, buscas acercarte, concilias en el discurso y no haces mítines en donde les llamas lo mismo traidores y luego dices que les pones ultimátums o haces videos acusándolos de... Pero eso ya pasó, Así, Fernando. No, tiene razón. A lo que voy es, tiene que haber, para acercarnos, tiene que haber conciliación de ambas partes. Y yo lo que veo es que la autocrítica de Morena es culpar al PRD, imagínate, ¿no? Y eso creo que tampoco abona. Pero estoy de acuerdo contigo, unámonos para demandar limpieza en la elección. La peor noticia para México es que continúe el mismo grupo enquistado del Estado de México. Un grupo que usa el poder para hacer negocios privados. Un grupo que significa corrupción, que significa impunidad, que significa conflicto de interés, por supuesto. Y que hicieron barbaridad y media para conservar el poder del Estado de México. Sí, unámonos para denunciar eso, para que se limpie la elección o en su caso se anule. ¿Es imposición de Alfredo del Mazo, primo de Peña Nieto, candidato del PRI a la gubernatura del Estado de México, lo que está ocurriendo? En buena medida sí, porque el PRI no ganó a la buena, si es que ganó, entre comillas, ¿no? Si ganó, entre comillas, lo hizo a la mala, lo hizo con programas sociales, condicionando el voto, comprando el voto, lo hizo de muchas formas y usando todas las triquiñuelas, rebasando los topes de gastos de campaña. Entonces, si hubo tal triunfo, es un triunfo ilegítimo. Entonces, desde ese punto de vista, sí, y yo creo que hay que combatirlo, y yo espero que si la opinión pública, si se visibiliza lo que todos hemos visto, pues se hace todavía más evidente cómo se rebasaron los topes de gastos de campaña, cómo usó la compra de votos, etcétera, pues una gran presión para que el Tribunal Electoral aplique la ley y en caso de que se confirme ese resultado, pues que se pueda aspirar a la nulidad de la elección, porque insisto, hubo muchas trapacerías, ¿no? Es cierto que no solo del PRI, no voy a decir que todas las trapacerías electorales de este país son del PRI, de alguna manera los demás partidos han imitado al PRI, tómenme si quieren como autocrítica. ¿Incluyendo el PRD? Pero ellos son, sí, claro, esto es un problema de partidocracia y se han reproducido muchos de los vicios, pero centrémosle pero la verdad es que el maestro de todos es el PRI. Ellos son ¿tú crees, los que Fernando, se llevan el trofeo mundial de eso. ¿Tú crees que ganó Delfina Gómez, candidata de Morena en el Estado de México? Sí creo eso, sí lo creo. Y creo que si lo hicieron, pues lo hicieron a la mala. Sí hubo otros dos a la mala, pero sí creo que yo pensé que eso era, nada más había que ver las caras largas en el PRI, cómo se movieron, parecía que ellos también lo intuían, lo sabían, ¿no? Pero bueno, que se abran todas las casillas, que se aclare todo eso, pero al margen del resultado, la elección fue muy sucia. Tú dices que no basta con echarle la culpa, en este caso al candidato del PRD, Juan Cepeda, por no haber declinado para Delfina, pero ¿tendrían razón algunos en sentirse defraudados por esa parte de la izquierda que jala esos votos que al final le hacen falta a Delfina para vencer abiertamente al PRI? Bueno, tienen razón en sentirse decepcionados, pero tienen que entender cuál fue la razón. Sinceramente, hablando en plata derecho, Andrés Manuel nunca quiso una unidad de las izquierdas en el Estado de México. Si lo hubiera querido, hubiera hecho como lo hizo con, perdón, pero hay que decirlo, con el Baester, que buscó, hizo que el yerno fuera, etcétera, con acercamientos, ¿no? O con el Napito, o con Fernando Espino, o con otros.
no llegas y los insultas en el mitin y los emplazas, al menos les hablas por teléfono. Andrés Manuel no quería esa unidad, quería derrotar a todos y todos, quería saldar cuentas con todos al mismo tiempo. ¿Por qué? Por su soberbia. Entonces, que sí entiendo que haya gente que tenga decepción, pero que entienda cuál fue la razón. Mira, hablando con absoluta verdad, es cierto lo que dice Juan Cepeda, y eso que somos de grupos distintos en el PRD y que nosotros lo cuestionamos mucho. Es cierto cuando dice que buscó 15 veces a Morena para hacer una alianza en el Estado de México. Nosotros queríamos la alianza amplia con Alejandro Encinas, con Pampera, y si quería Morena se sumara, pero ellos sí buscaron a Morena muchas veces para ir con un solo candidato cuando todavía se podía hacer la alianza legal, no las declinaciones, la alianza legal, porque pregúntate por qué salen los resultados del candidato del Partido del Trabajo que sí declinó. Sí, se dio fuera de tiempo. Exactamente, fuera de tiempo. Bueno, hicieron esas cosas. En esas 15 veces que Cepeda y su grupo buscaron a Andrés Manuel y a Morena, no encontraron ninguna respuesta. Pero Fernando, se cayó la elección. Cuando ya se cayó, cuando vieron que el candidato no se cayó, cuando vieron que Juan Cepeda iba para arriba y que hizo un buen papel, ni tan para arriba, 18%. Pero empezó con el 5. Bueno. Empezó con el 5 y te voy a decir, revisa, ellos apostaban a que el PRI a que el PRD iba a desaparecer. Oye, Fernando, pero para los malpensados, declaraciones de Del Mazo que en un descuido y jalaba a Juan Cepeda a su gobierno si ganaba. Eso los malpensados como tu servidor dicen, a ver, ¿a qué estamos jugando y de qué estamos hablando? Claro, pero ese puede ser una argucia de él. No, pero yo esperaría que Juan Cepeda nunca... Pero Juan Cepeda nunca dijo públicamente yo pura chingada o está loco este güey. Mira, bueno, no lo sé, no he seguido eso, pero yo te voy a decir una cosa. Si Juan Cepeda acepta un cargo en el gobierno de Del Mazo, yo lo voy a denunciar y voy a pedir su expulsión del partido. Así de plano, ¿no? Yo creo que no lo va a hacer, yo creo que fue un buscapiés de Del Mazo, para tratar de jalar un poco de voto útil hacia su causa, porque generó simpatías Juan Cepeda, porque además también Juan Cepeda sí era el mejor candidato. Delfina tenía pues el impulso de estar cerca de Andrés Manuel, pero como candidatos tú veías velos en los debates, analicémoslos objetivamente, quien mejor argumentaba, quien mejor se distinguía, quien mejor hilaba, quien daba mejores propuestas, quien mostraba que tenía mejor entendimiento de las cosas era Juan, ¿no? Claro, Delfina era la candidata de Andrés Manuel, esa era su fuerza, pero no hizo un mal trabajo. Pero lo que yo te digo es ese equipo quiso hacer muchas veces la alianza con Morena y recibió un palmo de narices. Y ya cuando estaba encarrerado, y ya cuando el otro estaba haciendo una campaña creciente, te digo, empezó en 5%, acabó en 18%, y ya llega y dice, nada más bájate. ¿Y bájate a cambio de qué o cómo? ¿Por qué un acuerdo? Nada. No lo invitó a hablar, no lo invitó a hacer acuerdos, no. Era un emplazamiento mediático. Andrés Manuel hizo un llamado mediático, no un llamado para la unidad, un llamado para decir, si gano solo, y si pierdo es su culpa, es culpa de los otros. Pero bueno, hay que también tener valor para cuestionar al Mesías, para cuestionar al Salvador de la patria, entre comillas. Hay que tener valor eso. ¿Por qué? Porque finalmente, como dice el cuento, el rey camina desnudo y se necesita alguien que le diga, oye, bájate 2 rayitas, ¿no? No estás en la estratosfera, eres un mortal como todos los demás, y esto es una solución colectiva. ¿Cuál debiera ser la conclusión, Vicente? Solo nadie gana solo, y por lo tanto uno tiene que abrirse, y para abrirse pues uno tiene que dialogar, acordar, etcétera. Así es la buena política, ¿no? No puede ser simplemente uno y decir, yo soy el caudillo, pónganse atrás de mí y confíen en mi benevolencia. Eso no es político. 2 cosas para cerrar. ¿Es el PRD uno de los grandes perdedores de la elección en el Estado de México? No, esa es una cosa que genera confusión. Estamos muy molestos por el triunfo de Del Mazo, muy molestos por el triunfo de Del Mazo, pero el resultado del PRD, para el PRD no es malo. Apostaban a su desaparición. Insisto, mantener el 18% en las condiciones en las que se entró a la elección no es un mal resultado para el PRD. Ahí estuvo, el PRD definía la elección. Entonces no le fue mal al PRD en la elección, incluso donde fuimos en alianza en Nayarit arrasamos.
no es una mala jornada para el PRD. Sin embargo, a mí me duele profundamente que haya ganado Del Mazo, el peor de los candidatos, el que representa lo peor de de nuestro país. Ese es el que está, y además lo hizo a la mala. Eso nos molesta mucho, eso me molesta a mí mucho, pero al PRD no le fue mal, y eso creo que molesta a más de uno, ¿no? Y para cerrar, ¿qué? De aquí, ¿qué? ¿Hay forma de llegar a un acercamiento para decir sí? Bueno, suponiendo pues que damos por cierto que Andrés Manuel es soberbio, como ustedes lo acusan, y que el soberbio reciba la visita o el apoyo del candidato de izquierda que no quiso declinar o que no quiso sumarse al llamado con madurez política, ¿o no lo ves factible? Bueno, el Juan Cepeda es lo que está proponiendo, lo propuso desde la campaña, le dijo: Andrés Manuel, ya no se puede ahorita, pero yo te voy a apoyar en 2018, quiero hacer un acuerdo contigo en 2018, vamos. Y era Andrés Manuel el que decía, o es ahorita o no es nunca, eso está, ¿no? Entonces, ese grupo yo creo que estaría en la mejor disposición. Yo tengo otra posición parecida, no cierro esa posibilidad. Yo quiero un gran frente amplio en el país, que estén el mayor número de fuerzas opositoras con protagonismo en la sociedad civil y, ojo, que lo encabece una candidata o un candidato ciudadano. Esa es nuestra propuesta. No es una propuesta, digamos, de ultimátum y decir, de esta no nos movemos. Es una propuesta que ponemos sobre la mesa. Todo aquel que quiera sumar y veamos quién es el mejor, pero creemos que un candidato ciudadano o ciudadana podría ayudar. Pero mucho. Andrés Manuel es el que, de acuerdo a todas las encuestas, va en caballo de Hacienda. Bueno, habrá que ver si él genera el mayor consenso, porque también tiene anticuerpos. Pero mira, no cerramos la puerta a nada. Decimos, aquí estamos, dialoguemos quien quiera dialogar para cambiar esto, por una razón, Vicente, porque nosotros nos proponemos algo más radical. No solamente llegar al poder, queremos transformar al poder. Y para transformar al poder, para cambiar de régimen, no basta un partido, no basta un liderazgo, no basta ni siquiera una parte del espectro político. Si queremos cambiar el régimen, necesitamos también pues conciliar con el centro y con la derecha para poder cambiar al país y decir, este régimen está moribundo y putrefacto. Y por eso necesitamos un gran acuerdo, porque es cambiar las reglas del juego. Y para cambiar las reglas del juego no basta una parte, ¿cierto? Porque ¿qué haces con la otra parte? Pues la otra parte va a seguir ahí en el país, no la desapareces. Oye, y tienen derechos políticos. Para no dejar, ¿quién fue el gran perdedor de ayer? El gran perdedor de ayer, si no hacemos algo, es Andrés Manuel. Ese es el gran perdedor. ¿Por qué? Porque se demuestra que solo no puede. Le fue mal en Veracruz, perdieron más de 400,000 votos en un año, de un año para otro perdieron 400,000. En Nayarit Morena ni pintó, y donde tenían la gran oportunidad, pues les arrebataron la elección a la mala, es cierto, es algo que hay que aprender, pero ojalá, insisto, ojalá les llegue la autocrítica. La soberbia es mala consejera. La soberbia lo llevó a perder 2006, la soberbia lo llevó a perder el Estado de México, si esto se confirma, la soberbia lo va a llevar a perder en 2018. Ojalá que aprenda, que sea más humilde y que entienda que pues tiene que hacer política democrática, no caudillista, democrática, y la democracia se construye con diálogo, no hay otra manera. Muy bien, Fernando Belauzarán, un saludo hasta Nayarit y gracias por tomarnos la llamada. Siempre es un privilegio, Vicente, y siempre estaré a tus órdenes. Saludos a todos los paisanos, les tengo un gran aprecio. Gracias, Fernando Belauzarán, ex diputado federal por el PRD. Estemos o no de acuerdo muchos en sus puntos, aquí todos tienen un espacio para hablar sin pelos en la lengua, sin censura. Y precisamente vamos a escuchar a Alfredo del Mazo, el que apunta, de acuerdo a las autoridades, podría ser el próximo gobernador en el Estado de México, el primo de Enrique Peña Nieto, el candidato del PRI.